Buen Ahí está día. conectando. Buen día, Jamie. Ahora estamos contigo. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial al ministro de Educación del Poder Popular de Venezuela y a UNICEF. Agradecemos especialmente desde el CERLAL esta invitación. Creemos firmemente que hoy más que nunca son muy importantes esta serie de espacios virtuales y el poder acceder a contenidos educativos y culturales de calidad. El CERLAL, como lo acaban de mencionar, es un centro de categoría 2 de la UNESCO que trabaja con los 21 países de Iberoamérica que ustedes están observando en pantalla en este momento, y nuestra misión fundamental es garantizar el acceso democrático a los libros y a la lectura, y para esto desarrollamos diversas estrategias. Entonces, las ideas que yo voy a compartirles tienen que ver y están circunscritas al ámbito de la lectura y de la escritura. Lo primero que quisiera mencionar es que es muy importante tener en cuenta que aquí de lo que estamos hablando, además de garantizar eh, la salud, el bienestar material y físico de las personas, de los adultos y de los niños, tenemos que considerar que estamos también en la obligación de garantizar, aún en medio de la crisis, el derecho a la cultura, sea cual sea el contexto de emergencia en el que estemos viviendo en cualquier región. En pantalla ustedes ven una frase del Premio Nobel de Paz, del Premio Nobel de Literatura, perdón, del año 86, que está inscrita en el correo de la UNESCO, que estuvo dirigido a Haití especialmente. Y como todos sabemos, hay una relación positiva entre las intervenciones culturales y las prácticas culturales y la posibilidad de generar mayor resiliencia en las personas. Si bien en situaciones de emergencia sabemos que se pondera la atención de la salud física, lo más urgente es salvar la vida, cuidar la salud de las personas, de no menos importancia es atender las heridas emocionales que estas situaciones pueden causar. Ya varios de los especialistas que me han antecedido se han referido a la importancia de la salud mental y de la salud socioemocional de las personas. Cuando se ven las personas forzadas a separarse de sus familias, cuando se pierden seres cercanos, cuando se rompen los lazos familiares, es cuando es más importante que la cultura y los lenguajes artísticos nos permitan simbolizar esa experiencia que se está viviendo. Hay distintas investigaciones a nivel mundial en distintas regiones que nos hablan del poder de la literatura, del poder de las artes y el poder de la cultura para generar resiliencia en las personas. En pantalla ustedes pueden ver algunas de estas investigaciones que pueden ubicar en la web y descargarlas, que son accesibles en texto completo. Pero creo que es fundamental insistir en que en este contexto que estamos viviendo por esta pandemia del COVID-19, es muy importante considerar la situación no solamente física, no solamente la salud física y mental de los niños, sino la salud, la situación socioemocional que ellos están viviendo. La FAO, que ha reconocido las pandemias y las plagas como una enfermedad, las enfermedades transfronterizas como una situación de emergencia, reconoce también que en estas situaciones de emergencia hay otros factores que se presentan y que hay que prestarles mucha atención y darles prioridad, como es la pérdida de los hábitos cotidianos, la pérdida de las formas de relación cotidiana, la subsistencia, la ruptura de ese tejido social. Entonces, las afectaciones psicológicas y los desequilibrios emocionales son otros de los efectos que nos retan a generar esa capacidad de resiliencia de las personas. En este momento, esta condición de encierro hace que las personas sientan, que todos nos veamos pues con nuestras libertades cohibidas, con la imposibilidad de relacionarnos como normalmente nos relacionamos. Entonces esto afecta no solamente el entorno escolar o educativo de las personas, sino de manera integral la vida de cada una de las personas. Lo que antes era un espacio solamente para compartir cosas hogareñas, familiares, ahora se convirtió en el espacio para todo, para trabajar, para estudiar. Entonces es muy importante mediar esos espacios y saber de qué manera convivir
en un entorno distinto como es el que hoy en día estamos viviendo. Esta frase del educador y escritor español José María Toro es muy diciente de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia. Entonces, esto lo quise traer para hacer un llamado a todos los que hoy en día somos mediadores de lectura, a los padres de familia, a los bibliotecarios, a los maestros. Tan importante es que los niños tengan un desarrollo cognitivo como que tengan un desarrollo socioemocional. De manera que, así como hacemos seguimiento a la entrega de sus tareas académicas, al rendimiento académico, a que no se pierda el desarrollo curricular de la escuela, es muy importante acompañar todo ello de actividades que puedan fortalecer las emociones y sobre todo ayudar a que los niños puedan entender esta crisis que estamos viviendo y tener un manejo adecuado de las emociones. Jamie, si Entonces, vamos puedes, a empezar a hablar. discúlpame, un poquito, si puedes indicarnos en cámara en qué lámina del PowerPoint te encuentras Estoy para en la poder lámina conectarnos. número 4, Número 4. en la que está la frase de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia. Sí. Ok, muy Jamie, te bien. escuchamos. Ok, Puedes perfecto. continuar, nos vas indicando solamente cuándo pasamos a la siguiente lámina, pero adelante, ya estamos conectadas Perfecto. con PowerPoint y Muy todo. bien, gracias. Entonces estábamos en la frase de José María Toro hablando de la importancia de trabajar los aspectos socioemocionales de los niños, así como trabajamos también los aspectos de salud física y los aspectos de desarrollo cognitivo de ellos. Resulta que hay una relación muy importante y un efecto muy importante que la literatura y los actos de diálogo, de conversación y de encuentro alrededor de la palabra tienen en ese desarrollo socioemocional. Durante el siglo XX, los cambios que se produjeron en áreas como la pediatría, como la psicología y la pedagogía, en la manera de entender a los niños, fueron simultáneos a los desarrollos en áreas como la literatura. La literatura en ese periodo de tiempo empezó a tener un desarrollo muy importante y empezó a ser entendida como un campo para trabajar las emociones de los niños. Hoy en día no hay temas tabú para los niños. La muerte, la separación, la enfermedad, el dolor, todos estos son aspectos que pueden ser trabajados a través de la literatura sin necesidad de que recurramos a libros de superación personal, sino a obras de la literatura infantil y juvenil que tienen un desarrollo de estos temas que nos permiten trabajar las emociones en casa y en los ámbitos escolares. Bueno, entonces es muy importante. A ver, un momentito, no sé si están viendo aquí la presentación. Ok. La OCDE, seguramente algunos de ustedes han visto circular el último informe de la OCDE sobre el último informe del Estudio Internacional de Aprendizaje Temprano y Bienestar Infantil que acaba de ser publicado en redes y en la página de la OCDE hace poco, la semana pasada. Este estudio se realizó en 3 países y una vez más afirmamos cómo hay una relación positiva entre los niños que tienen libros en casa, que tienen padres lectores, que tienen espacios de intercambio y de diálogo con el desarrollo de las habilidades socioemocionales, las cuales por supuesto también sabemos y hemos reconocido en distintos estudios que tiene impactos positivos en el futuro de las personas. Toda la inversión que se haga en procesos educativos y culturales en la primera infancia va a cambiar de manera determinante el futuro de los niños y aspectos como, por ejemplo, su empleabilidad y su economía. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Este mismo estudio de la OCDE nos muestra una gráfica, no sé si la están viendo en este momento en pantalla, ¿ok? En esta gráfica nosotros podemos ver la relación y el impacto positivo que existe entre la frecuencia de lectura. Ustedes pueden ver en la gráfica que entre mayor frecuencia hay en la lectura, cuando se lee entre 5 y 7 días a la semana, hay impactos más positivos en las distintas habilidades sociales, en la confianza, en comportamientos no disruptivos, en la identificación de las emociones, en el poder expresar y significar, digamos, las distintas emociones. Entonces, en la medida en que más se lee en casa y en la medida en que
más hay espacios en los que se comparten libros entre los niños y los padres, hay mejores resultados en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, como lo podemos ver en esta gráfica. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el desarrollo socioemocional de los niños también está relacionado con la posibilidad de compartir actividades con otros niños, con la posibilidad de jugar bien con otros niños, de hacer amigos, de pertenecer a un grupo, de estar en entornos sociales y en entornos grupales. En la situación en la que estamos viviendo, este aspecto desapareció y el entorno grupal en el que antes ellos compartían con sus profesores, con los niños, está reducido a la familia en la mayoría de los casos y en otros casos a un solo familiar cuando hablamos de familias monoparentales. Entonces hay un sentimiento de soledad, de aislamiento, de inquietud, de preocupación en los niños. Entonces piensen ustedes si los adultos lo tenemos, cómo lo están viviendo los niños y sobre todo los niños de menores de 6, 7 años pertenecientes a la franja de la primera infancia. Entonces, hay un llamado muy importante a los padres de familia y a los maestros a que trasladen esas actividades grupales al espacio familiar, a que se usen recursos virtuales, se use la televisión, se use la radio, en donde no es posible tener el acceso a Internet. Permitamos que los niños puedan volver a ver a sus compañeros a través de las pantallas, pero que no pierdan esa conexión, que no haya ese sentimiento de aislamiento tan marcado. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, desde el CERLAL, basados en este reconocimiento tan importante que hay de la literatura y de los actos de lectura y de trabajo alrededor del lenguaje y de la palabra como un espacio y como un medio para trabajar las emociones, para simbolizar el dolor, para encontrar palabras que permitan expresar lo que las personas están diciendo y hacer catarsis y dejar fluir las emociones y aprender a identificar qué es lo que estoy sintiendo y compartirlo con otros. Hemos desarrollado varios proyectos, uno de ellos se llama La Fuerza de las Palabras y lo menciono porque es un recurso muy importante en este momento para padres de familia, para bibliotecarios, para maestros, para mediadores de lectura. Este es un trabajo que hemos desarrollado articuladamente con la oficina de UNESCO en Santiago de Chile en el marco de la estrategia regional para atender a personas en situación de movilidad o personas migrantes. Está articulado con la serie Reconstruir sin ladrillos y la vamos a publicar en el transcurso del mes de mayo. Es una publicación que muestra distintas estrategias de acción regional para atender a las personas desde la cultura y desde el arte en situaciones de crisis y desarrollamos un capítulo especial para trabajar en contextos de crisis de salud o pandemias. Entonces, ustedes ven en pantalla el contenido de esta guía. Esta guía tiene, sigamos a la próxima diapositiva, por favor. Esta guía tiene un antecedente importante y tiene que ver con un llamado que la Secretaría de Educación Pública de México hizo al CERLAL para crear un protocolo que permitiera trabajar de una manera organizada en situaciones de crisis y que se origina a partir de los terremotos que sucedieron en la Ciudad de México y en Oaxaca en septiembre del 2017, en donde toda la población se volcó a trabajar de manera voluntaria para atender a las personas que habían sido afectadas por estos terremotos. Entonces lo que hicimos fue entender un poco cómo se debe actuar en contextos de crisis, ya sea desastres naturales, conflictos armados o guerras, o en este caso pandemias. Entonces, a raíz de este protocolo que hicimos en México, decidimos hacer un trabajo mucho más amplio que pudiera ser aplicable a cualquier país de Iberoamérica y especialmente de Latinoamérica y del Caribe. Y allí en este protocolo ustedes van a encontrar tanto una recopilación de experiencias de distintos lugares del mundo que han trabajado procesos de resiliencia comunitaria
a través del arte y la cultura, como también una caja de herramientas para desarrollar actividades. Como les digo, esto va a salir publicado en el próximo mes. Podemos pasar a la siguiente, podemos saltar 2 diapositivas acá y pasar a la diapositiva que se llama Quédate en casa y lee, que es en donde quiero mostrarles el trabajo que hemos desarrollado en el CERLAL para proporcionarle a los países de la región una batería de recursos de calidad que han sido debidamente curados, seleccionados, verificados, que efectivamente son confiables, son de calidad y son pertinentes para los contextos que estamos viviendo. En estas situaciones de aislamiento social, sobre todo, es muy importante plantear actividades que permitan que los niños sigan trabajando sus procesos de autonomía y que contribuyan a bajar la tensión familiar y un poco las situaciones que se presentan de convivencia, de violencia intrafamiliar. Entonces, los invito a que consulten la página del CERLAL. En este recurso Quédate en casa y lee, hay una gran cantidad de estrategias digitales, en línea, de televisión, de radio, que se pueden desarrollar en contextos educativos, que pueden compartir los padres con sus hijos. Aquí hemos desarrollado 6 categorías en donde ustedes pueden ver, hay recursos para maestros, hay recursos para padres de familia, hay recursos educativos, hay visitas a museos, hay conciertos, hay clubes de lectura virtuales. Obviamente nos enfrentamos también, sobre todo en zonas rurales dispersas en donde no tenemos facilidades de conexión a internet, al reto de mantener la oferta y la garantía de los derechos culturales de las personas. Entonces, allí tenemos que recurrir a estrategias, por ejemplo, como lectura telefónica. Hay experiencias que han desarrollado bibliotecas en distintos lugares, en distintos países, en España, en Colombia, en Ecuador, en donde a los adultos mayores que están recluidos en hospitales se les hacen lecturas vía telefónica. Entonces, cierro mi intervención invitándolos a visitar esta página. De verdad que es muy importante la selección que hemos hecho allí de recursos educativos y culturales para acompañar a los distintos mediadores de lectura en esta crisis de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jamie.